Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia. Y hoy tenemos un convidado especial de México. Es el pastor Silvester López Durán. Sea bienvenido, pastor. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca, México. Muchas gracias por participar con nosotros. Pastor, cuénteme, ¿cómo fue que usted era su vida antes de conocer a Jesús? Es largo y tendido, pero bueno, mira, mi vida antes de conocer a Jesús, yo vengo de una familia humilde. Nací en Tres Valles, Veracruz, aquí, y mis padres son, pues, por parte de mi madre, de descendencia cubana, las raíces, y por parte de mi papá, española. De ahí nacimos chocolatitos, y por la mestización, y yo nací en un seno de una cuna católica, ok, con 5 hermanos, yo soy el de en medio. Mi padre, a los 6 años, mi mamá se separó de mi papá. Mi papá tuvo 32 hermanos o algo así, o 33 hermanos. Tuvo 5 esposas, muy promiscuo. Creo que se tomó en serio eso de ir y poblar la tierra, algo así. Y desde los 5 años, pues mi vida fue muy dura en la infancia, porque tuve que trabajar duramente, trabajando en la calle, boleando zapatos, pintando casas, haciendo mandados, vendiendo tamales por las calles, en la peor zona de la ciudad de Tres Valles, en donde había mucha droga, mucho alcohol, mucha prostitución. Mi mamá, pues, era analfabeta, y ella trabajó vendiendo antojitos en la calle para poder sostenernos a nosotros, a mis 5 hermanos. Y mi hermana Palmira, la mayor, es maestra, mi hermana Mireida es secretaria, de ahí sigo yo, que soy ingeniero, mi hermana que es contadora, y mi hermano que es un médico muy prominente en la Ciudad de México, es el doctor Aramis. Y pues trabajamos duramente para poder salir adelante, con una fe no genuina en Dios. Cuando salí del tecnológico en 1988, yo prometí yo jamás volver ser como mi papá, pero ahora entiendo lo que dice la Escritura, que la maldad, en el Éxodo 20, la maldad se pasa de los padres hacia los hijos, hacia la tercera y cuarta generación de los que nos aborrecen. Y de los que aman a Dios y cumplen sus mandamientos son 1000 generaciones. Entonces mi papá venía de promiscuidad y tengo 32 hermanos, ¿ok? 5 nada más de padre y madre. Y pues cuando tuve dinero y trabajé, y cuando salí del tecnológico, una empresa americana que quería que buscaba ingenieros, nuevos ingenieros que supieran inglés, que supieran electrónica y computación, me contrataron, y me vine a trabajar aquí en México con los gringos. La empresa se llamaba Measures, okay, una empresa que estaba en el Valle del Silicón, una empresa que se dedicaba a electrónica para industrias de pulpa y papel. Y empecé a trabajar ahí junto con unos amigos, y ahí conocí a un amigo que se llamaba Daniel Mesa Ortiz, y él fue el que empezó a platicarme acerca de Jesús. Obviamente en el trabajo no conocía mucho del Señor. Trabajé pues 22 años con esta empresa, y de ahí pues creció tanto la empresa, ser tan eficiente, que después nos compró, y es una de las empresas más nombradas en Estados Unidos, que se llama Honeywell. Trabajé con ellos 22 años, pero antes quería compartirles esta parte de que a los 18 años yo no sabía que Dios hablaba, y el Señor, en un cine en Orizaba, en el Cine Roma,
pasaron un video de una canción que es muy conocida para los que somos chavos rucos de los 80, que se llamaba We Are the World, We Are the Children, todos somos el mundo, todos somos los niños, en donde salían artistas de Estados Unidos que se juntaban para poder juntar recursos para llevar de comer a la gente de África que se estaban muriendo de hambre. En aquel tiempo pues no había internet, solamente el cine, y era lo que máximo llegaba de la noticia, cine, viendo eso. Yo llegó un pensamiento y por aquí llegué la voz de Dios que me dijo, ¿qué harías tú si tuvieras el poder para darle de comer a las personas? Y digo, bueno, yo platicando yo en mi mente, yo no sabía que el Señor hablaba. Y decía, pues se está muriendo de hambre porque pues, no sé, pero hay muchos animales en África. Y dice, bueno, ¿y qué harías tú? Y yo dije, bueno, yo buscaría una iglesia que está aquí en Oaxaca, que fundieran todo el oro, juntaría yo dinero y me iría yo a Estados Unidos y le pediría yo prestado el avión al avión presidencial de Estados Unidos, y de ahí me iría yo a comprar las vacas a la India, que ahí las adoran, y de ahí me las llevaría todas a África y darles de comer a todas las personas. Y yo no sabía que el Señor me estaba llamando, ¿ok? Yo no sabía, fuera un sueño, ¿no? No lo he hecho, ¿ok? Pero fue un sueño que me dijo, está bien. Pero de esto se me olvidó ya después que trabajé con los gringos y después me casé con una hermosa, la mujer más bella de Tuxtepec, Oaxaca, y soy padre de familia de 3 hijos y dos niñas. Yo era un ingeniero que estaba trabajando en la industria, en electrónica, y me mandaban a cursos a Estados Unidos, me mandaban cursos a Canadá, a aprender electrónica y software allá en Canadá, y viajaba mucho, pero ganaba bien en comparación a la gente promedio de aquí del estado. Y yo pensaba que solamente dándole a la esposa, dándole dinero, dándole un coche, una camioneta y la tarjeta de crédito, eso era todo. Ser proveedor, pensaba yo que era eso, todo, y pues no tenía temor de Dios, y pues tenía una vida pecaminosa de mentiras, de drogas, de alcohol, mujeres, y entonces yo no me daba cuenta de que estaba yo mal, porque pues trabajaba, yo ganaba mucho dinero, y para ello pues tenía una gran vida, pero en realidad no tenía yo una familia, yo pensaba que solamente dar el dinero, eso lo era todo, y pues vivía una vida de pecado. Entonces, esa era mi vida, de ser ingeniero. No tenía temor de Dios, vivía en los prostíbulos, por decirlo así, en drogas, en alcohol, mujeres, le decía yo, todos los pecados que dice el Señor, pero no sabía que Dios me estaba hablando. Y una vez, que un fin de semana que salimos con unos ingenieros y nos fuimos a un lugar, un table dance ahí, y me tomé unas 2, 3 cervezas, 4 cervezas y salí de ahí. Y de ahí me vine a casa a descansar, y yo estaba encargado de la planta, cuando de repente me hablaron porque había un problema en la planta, era el ingeniero encargado de ahí, y tuve que salirme en la camioneta. No estaba tomado, pero sí estaba cansado, y entonces en el camino del trayecto de Tuxtepec a Tres Valles, en un lugar que se llama Santa Cruz, me dormí manejando, y fue el primer encuentro que tuve físicamente con el Espíritu Santo, con el Señor, porque iba yo manejando, iba yo a salir a una intersección, cuando de repente me quedé dormido, y dos manos sentí
dos manos que me sacudieron fuertemente de los hombros y me dijeron, despierta. Y cuando yo sentí eso de despierta, volteé así, venía el tráiler a golpearme en la camioneta. Reaccioné rápido, me di la vuelta y gracias a Dios no sucedió ningún accidente. Llegué a la planta, pero ahí empezó mi búsqueda de saber quién era el que me había hablado, quién era el que me había tocado, quién era el que me había sacudido fuertemente de mis hombros, porque yo no lo conocía. Pero para mí todo era... Mande. Pastor, usted, por ejemplo, me está diciendo de que usted vivía una vida pecaminosa. Y a usted lo está contando como, o sea, normal, pero su esposa debe de escucharlo, su esposa debe de saber. ¿Qué pasó en el momento que su esposa se enteró de todas estas cosas? ¿Cómo fue que lo perdonó? Porque ella también no era creyente. Okay. Si usted no era creyente, no. Ella tampoco era. Entonces, ¿cómo fue que logró ese perdón de su esposa? Bueno, quería decirte esta parte de que cuando el Señor me llamó fuertemente con tres llamadas, porque el Señor me llamó sutilmente a través de mis hijos, a través de enfermedad y accidentes. Mi hijo el mayor se cortó las venas porque él quería que yo le atendiera y no lo entendí. Y Dios hizo un milagro y el Señor todavía me habló, me dijo, ¿quieres servirme? Y no lo entendí. La segunda llamada que el Señor me lo hizo a través de mi hija Lucerito. Ella se cayó de la cama y pues empezó a tener problemas de locomoción y no podía brincar hasta los 6 años con sus 2 pies. Y una noche en un sueño el Señor me habló y se me apareció en sueño y me dijo, le puso su mano en su cabecita a mi hija y me dijo, hoy la sano, ¿me sirves? Y yo desperté y le dije sí, y resulta ser que mi hija la desperté y en ese momento empezó a brincar ella y a saltar. Me fui rápidamente a Veracruz a comprarle una bicicleta. Hoy mi hija tiene 19 años, es una gran jovencita que está estudiando de sistemas y no le volví a servir al Señor. Y la tercera fue con mi llamada, mi tercera llamada fue con mi hija Melanie, que ella nació con problemas de reflujo y mi esposa dormía con ella en el pecho. Y una noche pues ella se broncoaspiró con la leche. Mi esposa me la dio ya con los labios morados, muerta. Y fue cuando el Señor, escuché una voz que me dijo, succiónale la nariz 2 veces. Y 2 veces le succioné la nariz. Y después me dijo, sopla aliento de tu boca hacia su nariz. Entonces yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Y fue como soplé aliento, pero antes de esto le dije, Señor, 2 veces me ha llamado y no he hecho caso. Perdóname, pero si me dejas a mi hija, una niña güerita, hermosa, de ojos azules, preciosa. Y le dije, yo me rindo a ti. Me di cuenta que todos los títulos, todas las diplomas, todo el dinero, no iba yo a poder comprar un minuto más de vida a mi hija. Entonces fue cuando me encontré con Jesús y fue cuando él me habló y me dijo, está bien, lo voy a hacer. Entonces seguí las instrucciones y hoy mi hija tiene 17 años. El 30 de noviembre cumple 17 años, pero no volví a entender, amado pastor. Entonces 3 llamados me hizo el Señor. Entonces Dios tuvo que llamarme a través de un infarto. Mi esposa sí era creyente. Mi esposa empezó en su búsqueda de Dios porque nuestro matrimonio estaba muy mal, viviendo una vida de promiscuidad y todo. Ella oró y ayunó no 40 días, oró y ayunó 80 días. Cuando ella llegaba
yo llegaba, pues a veces yo le decía, ¿tu Dios crees que me va a cambiar? Yo era católico, ¿ok? Pero yo no sabía que ella estaba orando y ayunando por mí, llorando por mí. Entonces, hasta que le dijo el Señor, ahora yo voy a tratar con él. Y un día, estando un 11 de mayo, estando en la planta, me dio un infarto, empecé a sentir entumecido en mis dedos, en mis manos, estando en una junta, y de repente se me entumió el brazo, y cuando ya no sentí el antebrazo, fue un instante así que ¡pum!, me sentí un golpe fuerte en el corazón, y sentí como que no podía respirar. Entonces salí rápido. La planta estaba en segundo piso, a tratar de bajar para ir al área de enfermería, y antes de llegar a las escaleras, un obrero me alcanzó a detener, y si no me hubiera alcanzado, yo no estuviera contando esta historia. Me hubiera yo matado de cabeza. Dios bendiga a Evelio Córdoba, ese gran hermano. Y después salí de la ambulancia de la planta, y en el trayecto de la planta al hospital hay una vía del tren, y en esa vía del tren, ahí sucede que estaba bloqueada la carretera y no podía pasar, por más que pitaban y todo. El doctor que iba conmigo era el doctor Alberto Jiménez, conocido doctor aquí en la ciudad, y él me dio respiración cardiopulmonar. Yo tengo fracturado todo el tórax del lado izquierdo. Cuando te dan RCP, respiración cardiopulmonar es por cuando ya no tienes signos vitales. Entonces el doctor me dijo que ahí fue donde yo morí en la ambulancia. Yo solamente recuerdo, hermano, que vi un cielo azul de la cintura para arriba, y vi todo hermoso, y vi algo, la orientación de buscar el sol, y no lo encontraba. Y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, ¿en dónde estoy? La pregunta es, ¿puedes pensar? Sí. Ya estaba yo en espíritu. ¿Eres el mismo? Sí. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Sentir todo? Sí, pero en espíritu. Y yo, cuando quise mirar hacia dónde estaba y mirar hacia abajo, una mano me detuvo que mirara yo hacia abajo, y yo solamente me vi de la cintura para abajo, vi muchas nubes. Y entonces vi una luz que venía y dije, estoy muerto. Ese fue mi pensamiento, y en ese momento escuché su voz y me presentó toda mi vida, desde que nací hasta ese momento. Toda mi vida de mentiras, toda mi vida de promiscuidad, de todo esto, y me dijo él, te voy a dar unas, y yo le dije, digo, Señor, dame una segunda oportunidad. Había yo leído todas las religiones del mundo, y yo sabía, no había leído la Biblia. Entonces yo le dije, yo te anduve buscando y no te encontré. Y él me dijo, yo no estoy en ningún lugar, yo estoy en tu Biblia, ahí está, léela. Le dije, Señor, te anduve buscando tanto. Dice, te llamé 3 veces y no me entendiste. Por eso te tuve que llamar ahora de esta manera. Le digo, Señor, dame una segunda oportunidad. Voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Y me dice, dentro de 1 año vas a dejar de trabajar. Me mostró el infierno y me mostró su gloria. Dice, te toca ahí abajo. Le dije, dame una segunda oportunidad, Señor. Yo voy a hacer exactamente lo que tú me digas. Permíteme regresar. Tengo 3 hijos pequeños. Que necesito decirle a mi esposa la verdad de todo lo que yo he sido. Necesito decirle cuánto le amo y que no conocía yo de ti. Dame una segunda oportunidad. Clamé a Dios, perdón, y cuando clamé me dijo, te voy a dar una segunda oportunidad. Vas a ir, vas a regresar y te vas a humillar delante de todos. Vas a caminar por las calles de Tuxtepec. Vas a pedir de comer y vas a dar de comer a los más necesitados, a los más pequeños. ¿Estás dispuesto a esto? Digo, sí.
y le vas a contar a tu esposa toda la verdad de lo que tú has sido y ella te va a perdonar. Le dije, Señor, no creo que tenga yo perdón porque he fallado mucho. Me dice, ve, yo te envío. Cuando yo desperté en el hospital, vi a mi esposa a mis pies que estaba llorando. Se asombraron porque no puede ser posible. O sea, no sé cuánto tiempo fue que pasó que estuve allá en la presencia de Dios, y cuando Él me llamó, entonces yo desperté, me fui inmediatamente al otro día a la Ciudad de México. Mi hermano es doctor en el Hospital Los Ángeles, Linda Vista. Me llevó me pusieron unos aparatos y me dieron algo de tomar, me pusieron a correr y el electrocardiograma, le comenté lo que había pasado. Y el doctor me dice, no entiendo qué es lo que tú tienes. Dice, ¿por qué? Porque es imposible. ¿Qué te pasó? Dice, ¿por qué es imposible lo que tú tienes? Le digo, ¿por qué? Dice, porque sí tienes fracturados, doctoras. Sí se ve que te dieron respiración cardiopulmonar, pero la prueba de esfuerzo que tú tienes, dice, un atleta de alto rendimiento, dice, logra un 92, 94% a correr así en la caminadora. Tú aguantaste 95. ¿Haces ejercicio? Le digo, no. Me dice, no sé, pero no hay nada en tu electrocardiograma. Solamente yo no entiendo qué fue lo que te pasó. Y me revisó, me auscultó. Dice, tienes el corazón de un muchacho de 18 años. Y yo recuerdo que en el sueño el Señor me dijo, hoy cambio toda tu historia. Tu familia ha muerto de infartos, pero tú no vas a morir. Hoy te doy un corazón nuevo. Y a partir de ahí, mi corazón ha estado funcionando, mi presión arterial de 110, 90, siempre. Regresé, desperté, medité la palabra y senté a mi esposa y hablé con ella. Y le dije la verdad de lo que yo había sido y el encuentro que había yo tenido con Jesús. Ella me dijo, obviamente, de por sí ya estaba media fracturada la relación, pero ella era creyente y ella había orado por esto, que yo tuviera un encuentro con el Señor Jesús. Pero ella lo entendió y lastimé su corazón, pero le dije la verdad. Fue como si una losa se me quitara de mis hombros. Posteriormente, al otro día regresé y cuando escuché que alguien me hablaba en mi recámara y de repente lo vi a él parado. Y cuando lo vi parado, yo no uso lentes por tantos años. Ahorita no veo nada si me los quito, solamente veo cosas borrosas y yo siempre los pongo en la parte de atrás de mi recámara. Entonces cuando yo lo vi, eran como las 4 de la mañana más o menos. Yo agarré y lo vi, me limpié mis ojos, me senté y platiqué con él. Le dije, ¿quién eres? Y él me dijo, yo soy. Entonces yo agarré, me volteé, me puse los lentes y entonces le dije, ¿tú eres? Y digo, ¿pero quién eres? Y entonces escuché una voz fuerte, estruendosa que me dijo, yo soy. Y entonces fue como se me abrieron mis ojos y me presenté, y él fue el que me recordó todo esto que les estoy platicando. Fue el que él me mostró todo lo que había yo vivido con él allá. Y le dije, ¿qué quieres que yo haga? Y me dice, quiero que me sirvas. Ve donde está tu esposa y pídeme perdón por tus pecados y yo te perdonaré. Entonces yo le digo, Señor, pero le vi sus manos, le digo, Señor, pero a mí me duele verte así. Me dice, no te preocupes, lo hice por ti. Entonces yo me levanté temprano, después de tener esa visión, me metía rápidamente a bañar, quise salir a abrazarlo, ya no lo alcancé, me metí a bañar, me puse a llorar, me vestí, me arreglé y de repente mi hijo sale de la recámara y me dice, papá, ¿dónde vas? Digo, voy con ustedes. ¿A dónde vas a ir?
Le digo, voy con ustedes al templo. Y dice, gloria a Dios, mi papá, el ateo, el que no cree, va a ir al templo, va a ir a todo. Y entonces se alegraron todos. Yo no sabía por qué, sino que cuando llegué a la iglesia, me fui con mi esposa, yo no sabía, debajo de un palo de mango, por ahí estaba mi pastor, un amado pastor, que sigue siendo mi pastor, el pastor Misael Mondragón, y la pastora Vianey, de aquí de Tustepec, Oaxaca. Ellos me recibieron y yo me puse atrás, éramos como 20 personas y de repente dijeron, el Espíritu Santo en medio de la alabanza viene por una persona. Entonces yo levanté mis brazos al cielo y le dije, Señor, si lo que yo viví cuando estaba yo en tu presencia es verdad y tú me perdonaste, hoy yo confieso, Señor, que padezco de lascivia, lujuria y pornografía. Señor, arranca esto de mi corazón y de mi mente y no quiero volver a tener esto. Y en ese momento pasó algo, que yo caí al piso fulminado, como si alguien me hubiera tocado. Estaba hasta atrás, no había nadie. Y cuando dijeron, ¿quién se cayó? Se cayó el que está ahí atrás. Y entonces yo me levanté y dije, no me toque nadie me toque. Entonces fue cuando tuve la visión de que él había entrado con su mano y me había arrancado el corazón. Y yo veía cómo las raíces se querían meter en mi boca. Entonces me pasaron al frente y ahí enfrente volví otra vez a decir con los ojos abiertos, si tú eres real, si tú existes y me perdonaste, quiero que lo que hiciste allá atrás lo vuelvas a hacer conmigo otra vez ahí. Y ahí con los ojos abiertos, ¡fum!, otra vez volví a caer en el piso, fulminado. Y ahí fue cuando hice la oración de fe y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, usted ahí, en ese poder del Espíritu Santo, recibió a Cristo. Y qué testimonio, ¿no? Fuerte. Dios te llamó varias veces y no entendías el llamado, y así todo el Señor tuvo ese amor, esa misericordia, te trajo de vuelta de la muerte y hoy estás aquí. Pero en ese llamado hay un servicio. Entonces Dios te envió a hacer eso que te habló cuando tenías 18 años, a ayudar a las personas. Ese ahora es tu testimonio. Estás ayudando. ¿Cómo se desenvuelve ese trabajo? Bueno, si recuerdan ustedes, me dijo el Señor, un año después vas a dejar de trabajar, y exactamente un 19 de junio que se celebra en México el Día del Padre, me hablan de la empresa Honeywell y me liquidan. Solamente yo no me acordaba, sino que solamente 15 minutos lloré, le dije, Señor, gracias. Me liquidaron tal como él me dijo, el Señor, y después de eso se empecé a servir en la iglesia, y de ahí conocí a un pastor, al pastor Michel Joseph Raymond Robitaille, un reverendo canadiense, y al pastor Maxime Hansel de Francia, y ellos andaban caminando por las calles en Tustepec cuando habían tiempos de depresión y mucha hambre y mucha gente en las calles pidiendo que comer. Y ellos empezaron a dar, y mi pastor me dijo, mira, ellos son extranjeros, tú sabes hablar inglés, platica con ellos. Y empecé a platicar, y de ahí lo conocí yo a ellos, que ellos daban de comer unas tortas de jamón, así como las del Chavo del Ocho, que nada más las cortan, le ponen mayonesa, un jamón. Y entonces me pareció muy interesante lo que ellos hacían. Le dije, ¿qué necesitan? Dice, no, pues estamos ubicados en tal lado, en un localito, en el muro, en la peor zona de la ciudad, donde había drogas y alcohol, y en el área de prostitución. Y le dije, bueno, pues ahí, le digo, ¿qué necesitan? Fui a verlos, y ellos necesitaban un refrigerador. Obviamente acababa yo de recibir mi liquidación. Les compré un refrigerador y empecé a quedarme con ellos, y empecé a servir, y empecé a estar con ellos. Y ahí fue donde parece como un chiste, un canadiense, un francés y un mexicano. Adivine quién era el frijolito. Era yo, el mexicano, como los chistes, ¿no? Y empezamos a servir y empezamos a darle de comer a los drogadictos,
a las prostitutas, a los homosexuales, empezar a orar por las calles, empezar a darles de comer a todos. Estuve con mi pastor, con él 3 años. En el primer año que ellos pusieron el Soup Kitchen, se llama, el comedor social, algo nuevo que nunca se había hecho en Tuxtepec, que Dios llamó al pastor Michel de Canadá para que viniera a hacer esto. Él no sabía hablar español, les voy a compartir las fotos. Él solamente sabía hablar francés y apenas empezaba a hablar español, y él andaba predicando en la calle. Al año me formaron misionero internacional de la escuela Nagiot de Canadá, de Quebec, Canadá, y después reverendo internacional. Me dieron mi licencia, estoy registrado allá. Al tercer año, pues mi pastor falleció, durmió, el Señor me avisó que se lo iba a llevar. Después vino vituperio sobre todos los que estábamos en el comedor, y 2 años estuve sin ejercer, sin servir, hasta que un día el Señor me llamó y me dijo: ¿qué dones te di? Trabajaba yo en el municipio de aquí de Tuxtepec, en el ayuntamiento, y de repente, ¿qué dones te di? Y me dijo el Señor, le dije: estos dones me diste, Señor. Entonces me dice: ok. Me levanto y voy al parque, y en el parque que está en el ayuntamiento, cuando de repente siento el Espíritu Santo que desciende sobre mí, y las personas que estaban alrededor empezaron a marearse, a llorar, y una muchacha se desmayó y otra muchacha se desmayó, y yo dije: ¿qué es esto? Era el poder del Espíritu Santo. Primero me dijo cuáles eran mis dones. Segundo me dijo, vi el poder del Espíritu Santo descender sobre mí, y empecé a orar y a profetizar por todas las personas que estaban en el parque. La gente estaban espantadas. Y de ahí me fui a sentar otra vez a mi escritorio, cuando en eso me dijeron: oiga, pastor, mira, está una mujer allá en medio parque, y mire, se está levantando la blusa y enseñando los senos. Y entonces yo estaba como a 20, 25 metros de distancia, cuando en una de esas le dije, no sé cómo lo hice en el poder del Señor, solamente le dije: deja ese cuerpo. Y cuando hice a 20 metros de distancia, la mujer se tapó y todos se quedaron espantados. Fueron 3 veces las que el Señor me llamó, y en una de esas me aparece un viejito que habla idiomas de aquí, chinanteco, de Tuxtepec, y de aquí de San Lucas, Oquitlán, y me dijo: ¿qué haces tú aquí? Tú eres guerrero del ejército de Dios. Dice el Señor que te salgas de aquí y vayas a hacer lo que te mandó a hacer, ir a darle de comer otra vez a los necesitados. Entonces yo sentí que era el Señor que me había hablado con poder. Le hablé al presidente municipal, le dije: renuncio. Le hablé a mi pastor: renuncio. Le dije a mi esposa, y mi esposa, lógicamente, de los cabellos, me dice: Silvestre, dice, ¿cómo crees que el Señor te llamó? Le digo: es que Él me llamó a dar de comer gratis a las personas. Y le pedí señales como Gedeón. Le dije: Señor, si mañana quieres que yo vaya y dé de comer en ese lugar que yo llevaba 1 año orando, dame, que venga el dueño de ese local, que me dé la llave a las 8 de la mañana en punto. Y al otro día, a las 8 de la mañana en punto, fue el dueño y me dio la llave de ese local, y entendí que el Señor me estaba llamando. En ese local estaba feo, sucio. Mi pastor fue a orar conmigo, ungió ese local, pero de ahí en fuera yo le dije: Señor, ¿y cómo le voy a hacer si no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo iglesia, no tengo diezmo, no tengo ofrenda? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Le dije, y le puse todas las objeciones como Moisés. Faltó que le dijera que era yo tartamudo, ¿ok? Y bueno, burro sí era, pero tartamudo también, yo creo. Y de repente él me dijo, al segundo día me dijo: Silvestre, a ti te toca obedecer y a mí me toca proveerte. Me dijo: te doy un ministerio, pero te doy 3 restricciones. Una, que no pidas prestado jamás a nadie nada. Segundo, que no utilices tarjeta de crédito. Y tercero,
y todo lo que necesites solamente me lo pides a mí directamente. Y empecé yo en esta obra a limpiar, a arreglar. Y lo sorprendente, pastor, fue que empezaron a venir pastores, amigos. Todavía no abríamos, teníamos unas cubetas y ahí empezaba a llegar gente para que ministraran. Y todos los días el Señor mandaba a una persona con 200 pesos para que yo sustentara a mi familia. Todos los días, hasta que 6 meses después, el Señor me habló y me dijo: mañana, si alguien te pregunta qué necesitas, dile que necesitas comida. Y entonces cuando yo desperté, dije un 21 de agosto del 2017, y entonces el Señor, un taxista me habló y 3 veces, y a la tercera vez que me preguntó, le dije, me acordé de lo que el Señor me había dicho en sueño y empecé a dar de comer. Él me empezó a dar unos tacos de papa con salsa y una agüita de endulzada, y empecé a dar de comer. Hoy, pastor, se unió mi esposa al proyecto. Hoy, pastor, tenemos 4 años de dar de comer gratis y llevamos más de 80,000 alimentos. No sé cómo le he hecho. Nunca ha faltado la provisión. Dios siempre nos ha sustentado y he visto milagros, señales, prodigios, ciegos que ven, sordos que oyen, paralíticos que se levantan. He visto en mí. No cambiaría por nada lo que estoy haciendo para servir a mi Señor. Y pues esto es lo que estamos haciendo en el centro de la ciudad de Tuxtepec. El comedor social se llama Comedor Social Bethlehem, que significa Belén en hebreo. El lugar de donde nació nuestro Señor Jesucristo, y se llama Casa de Pan, repartiendo las bendiciones de Dios. Gracias al pueblo de Dios, al pueblo de Tuxtepec, y muchos hermanos son los que, personas altruistas, son los que nos llevan comida, nos dan pollo, llevan frijoles, arroz. Nosotros convertimos los alimentos y predicamos el evangelio y damos y hacemos misericordia, como dice Romanos 12, hacemos misericordia con alegría. Y gracias al Señor ahora es una escuela de evangelismo, es una escuela de misioneros. Todo ha sido para la gloria de Dios. Yo solamente soy, como siempre le digo al Señor, acá en el idioma chinanteco se dice, para decir burro, se dice solo. ¿Ok? Entonces cuando me levanto y le digo, Señor, aquí está tu solo, dime qué quieres que yo haga hoy por ti. O sea, le digo, Señor, aquí está tu burro, ¿qué quieres que yo haga por ti? Amén. Qué lindo, qué lindo. Y esto es lo que estamos. El Señor está obrando grandemente en su vida. Y yo quería preguntarle si podrías orar por todos nuestros oyentes, nuestros amigos, aquellos que puedan escuchar tu testimonio en otros países. Amén. Quería pedirte una oración para terminar este programa. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, delante del trono de tu gracia, Señor, como tú dices en Hebreos 4:16, que nos acerquemos delante del trono de tu gracia para recibir ayuda y el oportuno socorro y alcanzar misericordia. Padre, yo te ruego que cada persona, cada oyente, Señor, cada televidente, que cada persona, Señor, que escuche, Señor, este testimonio, se llene de fe, oh Dios, y que puedan suplir, Señor, todas sus necesidades, Señor, y el llamado de los que estás llamando, Señor, a esos obreros, a la mies, Señor, que este testimonio sirva para que ellos crean, Señor, Padre, que cuando tú llamas, Señor, tú afirmas, tú llamas, seleccionas, capacitas, provees y proteges, Señor. Te pido, Padre Celestial, por cada enfermo, por cada persona necesitada, Señor, Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad, Señor Padre, a los que están enfermos, Señor, de sus oídos son sanados en el nombre de Jesús, Señor, su vista es sanada en el nombre de Jesús.
Señor, y a los que están presos y cautivos, Señor Padre, hoy son libres, Señor, de toda cadena por el poder de tu sangre, Señor Padre, porque en la cruz del Calvario, Señor, llevaste nuestras enfermedades y nuestros pecados, y escrito está que por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Padre, que a través del tocar en la pantalla, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hoy traiga sanidad a los pulmones. Todo espíritu de COVID se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que todo su sistema respiratorio es sanado ahora. Cánceres se van, tumores se van, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido porque tu palabra dice, Señor, que la oración de fe sanará al enfermo. Padre, te pido hoy en esta hora que en este tiempo de avivamiento, Señor, cada persona que vea y escuche y vea esta pantalla y toque la pantalla sea sanada por el poder de tu Espíritu Santo. Y te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te doy gracias, Señor, y sea alabado y bendecido tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Pastor Silvestre. Que Dios te bendiga grandemente. Y fue una honra tenerte aquí con nosotros. Quiero pedir a todos los amigos que están escuchando que puedan contactarse con el pastor, que puedan orar por el pastor, que puedan buscarlo en sus redes sociales y dar una palabra o una ayuda que tanto necesita y a tantas personas está ayudando. Déjese usar por Dios, y comparte este testimonio con muchas personas en tus redes sociales, con tus amigos, para que muchas personas puedan escuchar esta grabación, este video, esta entrevista, y puedan compartir a otras personas. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Bendiciones. Buenas tardes, Dios les bendiga. Yo soy el Pastor Silvestre. Bienvenidos al comedor social de Telegen, Casa de Pan, repartiendo las bendiciones de Dios. Acompáñenme tantito. Este es el comedor social en donde damos alimentos gratis a todo el público de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De 9 a 11 son para los proveedores y de 11 a 3 es para dar alimentos. La farmacia está de este lado y aquí repartimos los alimentos gratis, los medicamentos gratis, y acá tenemos y nos donan ropa y nosotros también donamos la ropa para las personas necesitadas. Acompáñenme y quiero mostrarles lo que es el ministerio del comedor social de Telegen, Casa de Pan. Vengan, bienvenidos. Tenemos nuestro sistema de seguridad aquí, que desinfectamos, ponemos gel, cubrebocas, todo esto y propagamos la palabra del Señor. Pásenle, aquí tenemos las mesas en donde atendemos, oramos por las naciones, oramos por cada país, por el área 1040, por la persecución, gracias a Dios todos los días. Repartimos pan, alimento totalmente gratis hasta el día de hoy. Este es todo el equipo que me acompaña. Les presento a mi esposa, la pastora Lucero. Le presento a mi hija Melanie, la pequeña, mi hija Lucero, y hermanos que están aquí, Esteban y Xochitl, que eso es un matrimonio que están conmigo, y el discípulo Adán. Queremos decirles y enviarles un cordial saludos desde México para Inglaterra. Esto es lo que hacemos. Tenemos 11 años, estamos en el centro de la ciudad, aquí en Tuxtepec, y les enviamos un cordial saludo. Desde hace 4 años llevamos abiertos más 52 semanas al año, no descansamos ni un día, dando alimentos gratis, predicando el evangelio extremo para todas las personas, ir a alcanzar a los perdidos, drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, madres solteras. Llevamos aproximadamente 78,000 alimentos gratis para todas las personas. Y aquí mismo
le bautizamos, aquí mismo le enseñamos la doctrina de Jesucristo, y esto es lo que hacemos nosotros aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Era muy corto el video para poder mostrarle de todo lo que hacemos. Un saludo para todos los